las dos tipos de fórmulas baptismales que vemos en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. Okay, aquí tengo ya, voy a compartir con ustedes la dispositiva que acabo de crear. El bautismo, el nombre de Yeshua, o Beshem, la Trinidad, Trinidad, o la otra fórmula que encontramos baptismal en el Nuevo Testamento. Entonces, antes de comenzar, ¿qué es el bautismo? El bautismo es básicamente un ritual hebreo, el cual encontramos en la Tanaj, en el Viejo Testamento. En hebreo se dice tevilá. Tevilá es sumergirte en aguas, en este caso rituales, y el enfoque que le da el Nuevo Testamento es en cuanto a purificación de los pecados. El bautismo que estaba haciendo Juan el Bautista, lo que se conoce como Juan el Bautista, no era nada nuevo, no era nada inventado para una nueva religión, sino que era algo totalmente practicado en el judaísmo. Incluso probablemente Juan, el Yohanan, el inmersor, Juan el Bautista, pertenecía a la secta de los esenios, la secta la cual se encargó de escribir los rollos del mar muerto, los cuales hablan altamente acerca de purificación por medio de rituales de inmersión, tevilá, o del griego bautismo. Entonces, básicamente, este es el origen de lo que conocemos como el bautismo, tevilá, y es la relación. El enfoque ahorita no es ver teológicamente a través de la Tanaj, de dónde se originó, pero sí tiene que ver con el ritual de purificación levita. Vamos a ver entonces, vamos a continuar con la presentación de esta noche. Gracias a los que están a estas horas conectándose. El Eterno los bendiga a todos. Pero sí, como les comento, alguien de alguna forma me argumentó referente a que si yo fui bautizado en el nombre de Jesús y que yo estaba mal, bla, bla, bla. No entendía sinceramente cuál era el argumento inicial, pero esto es debido a la publicación del Nuevo Testamento, de la traducción del doctor David Stern. Correcto, sí. Yannick Gómez, correcto. De acuerdo a la tradición judía, deben de estar desnudos. Incluso, bueno, lamentablemente mi hijo, que vive con su mamá, hicieron una conversión al judaísmo reformado, el cual obviamente estoy en contra. Pero sí, él fue al baño ritual, a la mikve, y el rabino, obviamente no viéndolo, se voltea, estuvo ahí en ese proceso. Entonces, sí, es desnudo y se sumergen 3 veces. Y vamos a hablar un poco de eso, de las 3 veces a continuación. Entonces, comparto con ustedes, comparto, y aquí está. Ok, entonces, ¿cuáles son las dos fórmulas baptismales que vemos en el Nuevo Testamento? O los tipos de fórmulas en el nombre de quién, para simplificarlo, vemos. En Hechos 2:23 vemos que se ordena a bautizar, a hacer la tevilá en el nombre de Jesús. Uso el término que se ve en el Nuevo Testamento porque lo más común es el argumento en el cristianismo. En el nombre de Jesús, o en el nombre de Padre, Hijo o Espíritu Santo, el cual vemos en Mateo 28:19. Entonces, estos son los dos argumentos o los dos tipos de fórmulas que encontramos en el Nuevo Testamento. Ahora, un crítico a la fe diría, mira, el Nuevo Testamento se confunde. El Nuevo Testamento está haciendo diferentes ejemplos en el nombre de quien debes de bautizarte. Como lo debate o argumenta el cristianismo, es un debate entre lo que aquí puse, unitarios, o los solo Jesús, en contra de los trinitarios. Un debate el cual sinceramente no me corresponde, pero bueno, es lo que veo que la mayor parte del cristianismo se enfoca en cuando hacen este debate de el bautismo. Y ese no es mi enfoque no es ver cuál es la postura correcta de estas personas, sino que ver qué es lo que nos habla el Nuevo Testamento, cuál es la revelación a través de lo que encontramos y cómo podemos solucionar este aparente dilema. Eso es lo que vamos a hacer
esta noche, Bestrat Hashem, come el favor del cielo. Entonces, Hechos 2:38. Pero les dijo, cambien su manera de pensar y de vivir, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el griego, Jesucristo, así Dios les perdonará sus pecados y recibirán el Espíritu Santo como regalo. Entonces, vemos a Kefa, Pedro, diciendo, ustedes bautícense en el nombre de Yeshua. ¿Ok? Este es lo que encontramos en el Hechos capítulo 2:38, y es la postura que les menciono de los unitarios, solo Jesús, la postura a la cual les comento que aparentemente ahora también ya es parte de algunos círculos mesiánicos o pseudo mesiánicos. Entonces, el problema es lo siguiente. El problema es no entender qué significa en el nombre de. Estamos tan acostumbrados a simplemente leer las escrituras o ir por allí leyendo textos sin siquiera saber lo que estamos leyendo o analizando o en el espíritu intentando comprender el texto que estamos leyendo. En el nombre de. Yo siempre cuento esta historia de cuando yo era más joven, cuando era un adolescente, que mi tío, un empresario muy importante en México, me mandaba sus mandados. Yo era un adolescente de 12, 13 años ya manejando. Entonces, cuando yo llegaba con sus amigos o las personas, decía, buenas tardes, etcétera, vengo de parte del ingeniero, bla, bla, bla. ¿A qué me refiero? Que vengo en nombre del ingeniero haciendo o viniendo a recoger esto o trayendo esto, y las personas que automáticamente me respetaban, me hablaban muy amablemente, me recibían alegremente porque venía yo en nombre de mi tío, una persona muy importante en la ciudad. Entonces siempre uso ese ejemplo cuando hablo acerca de ese tema de en nombre de. Cuando vemos en el Nuevo Testamento que dicen, vayan a bautizar en el nombre de Yeshua, vayan a bautizar en el nombre de Jesucristo, como lo vemos en Hechos 2:38, lo que Pablo está diciendo, lo que Pedro está diciendo y escribió Lucas es que vayan a bautizar con la autoridad de Yeshua el Mesías. La frase en el nombre de, o Leshem en hebreo, es un término técnico judío, el cual, aquí se los comparto, el cual significa por el propósito de, por la razón de o con la autoridad de, que es el uso que vemos cuando se ordena ir a bautizar en el nombre de Jesús. Ahora, ese libro es un libro que estaba leyendo aquí, una fuente que me encontré en otro libro, bueno, en la didáctica que tengo aquí abierta. Y ahorita hablaremos de la didáctica, que esta la tengo con un comentario mesiánico. Me hizo referencia a este libro, el cual se llama Into the Name of the Lord Jesus, Baptism in the Early Church. En el nombre de Jesús, el bautismo en la iglesia antigua. De este académico Lars Hartman. Y Lars Hartman dice lo siguiente: como una fórmula ritual, la fórmula bautismal presuponía que su nombre se refería a una autoridad detrás del rito, que confirió significado al rito e hizo significativa la fórmula. Y continúa Lars Hartman y dice, la autoridad mencionada fue probablemente un tema importante de la predicación de los discípulos, porque el bautismo debe haber estado predicando de la misma manera que fue el caso de Juan el Bautista. Entonces, vemos obviamente que Hartman habla acerca de la autoridad inferida por el que envió al mensajero, al shaliach, al apóstol, al enviado. También vemos aquí algo muy interesante en 1 Corintios 1, del 13 al 15, donde Pablo dice lo siguiente: ¿es que Cristo o el Mesías está dividido? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿Fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Agradezco a Dios que la mayoría de ustedes no fueron bautizados por mí, excepto Crispo y Gallo. Así nadie puede decir que ustedes son bautizados en mi nombre. Entonces, vemos obviamente a Pablo haciendo
lo siguiente: Pablo no está anulando o queriendo ocupar el lugar de Yeshua, sino que Pablo está diciendo: yo no autoricé o yo no bauticé a nadie en mi nombre o con mi autoridad apostólica. Más obviamente Pablo no está contradiciendo a Yeshua, pero es un claro ejemplo del uso del término bautizar en nombre de o con la autoridad de, como lo usa Pablo en Primera de Corintios. Pero si tomamos la postura que toman esas personas, que cada vez que encuentran una diferente fórmula bautismal en el Nuevo Testamento, entonces diríamos: existe una tercera fórmula, bautizar en el nombre de Pablo, porque Pablo está infiriendo a que él no bautizó a nadie en su nombre, sino a unos cuantos. Entonces, por esta misma postura de una supuesta tercera fórmula bautismal, se caería en todo este argumento de los solo Jesús unicitarios, etc. Ok, continuamos. Miren lo que dice el Talmud en Sebahim. Una ofrenda debe ser sacrificada en el nombre de. Y el significado del nombre de en este caso es con respecto a. Y dice el Talmud 6 cosas. El nombre de la ofrenda. ¿Qué clase de ofrenda es? Siguiente, en el nombre del oferente. El nombre de quien se hace la ofrenda. El tercero, en el nombre del nombre con respecto a Dios. El cuarto, el nombre del fuego del altar, teniendo en cuenta que debe ser una ofrenda quemada válida. En el quinto, en el nombre de la fragancia. El nombre del placer, teniendo en cuenta que es agradar a Dios. El sexto. Entonces, vemos estos tipos de en el nombre de utilizados en el Talmud por medio de los rabinos. Aquí continúa Hartman en su página 41 del libro que les compartí aquí, y Hartman dice lo siguiente: después de algunas deliberaciones, los estudiosos que proponen esta solución concluyen que como la ofrenda se presenta a Dios, así el bautismo se presenta, así en el bautismo, el bautizado se presenta a Yeshua como propiedad suya. Entonces Hartman está dando aquí una aplicación a lo que menciona el Talmud en cuanto de la ofrenda ofrecida en nombre de, y uno como el creyente, bautizados en nombre de Yeshua, con la autoridad de Yeshua, siendo como propiedad del mismo Mesías. Entonces, se me hizo interesante aquí la postura de Lars Hartman del libro que les mencioné. Lo siguiente, ok, es lo que mencionaba ahorita mi hermana que comentó en cuanto a la sumergión o a la inmersión rabínica de 3 veces, igual. Vemos en Mateo 28, 19 que son 3 nombres por los cuales es sumergido el creyente. Y ahorita vamos a analizar Mateo 28, 19 también, porque es algo un poco controversial. Evidencia de manuscritos referente a Mateo 28, 19. Y Mateo 28, 19, por aquí lo coloqué, si mal no recuerdo, pero bueno, Mateo 28, 19 es donde dice Yeshua en la gran comisión: vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Continuamos. Aunque los críticos de los trinitarios afirman que hay una montaña de evidencia histórica, en realidad no la hay. No hay esa montaña de evidencia histórica en contra de Mateo 28, 19. Lo que estuve analizando es que cuando dicen que Mateo 28, 19 no existen los textos más antiguos, es porque los textos más antiguos a los que están haciendo probablemente referencia son pequeños fragmentos, papiros, los cuales son solamente unos cuantos versos y obviamente hacen lag o faltan del resto del libro. Entonces, es la única postura, la única razón lógica la cual puede comprender la postura de estas personas. Sin embargo, como veremos, los textos, los textos Receptus, Código Vaticano, etcétera, contienen Mateo 28, 19, contienen la fórmula trinitaria del bautismo. Esto es algo que no se puede negar, no se puede ocultar. Continuamos. Ok. No se conoce ningún manuscrito de Mateo que tenga la forma abreviada del versículo. Abreviada me refiero a que omita Padre, Hijo y Espíritu Santo en el nombre de. Aunque los textos críticos utilizados por los eruditos presentan todo tipo de variantes textuales a lo largo del Nuevo Testamento, no se encuentra ninguna variante de Mateo 28, 19.
Y voy a hacer un paréntesis en esto. Existen textos, en los textos griegos del Nuevo Testamento, variantes, pero las variantes, como dice el académico y el doctor Michael Brown, un académico judío mesiánico, son muy mínimos estas variantes. En realidad no hacen ninguna diferencia en cuanto al mensaje, tal vez son de una palabrita, una letra u otra. Entonces, incluso en esto no encontramos ninguna variante en Mateo 28, 19. Aunque existen variantes en los versos 18, no hay ninguna para el verso 19. Al mirar más allá del griego, todas las traducciones antiguas tienen la lectura larga de Mateo. En los otros idiomas que se fue traducido en textos antiguos, que fue traducido del griego del Nuevo Testamento, contienen la fórmula bautismal de Mateo 28, 19, en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Se podrá señalar la traducción hebrea de Matidyahu, Mateo, conocida como Shem Tov. Si bien no tiene lectura larga, no cuenta por varias razones. Esta lectura, esa traducción de Mateo al hebreo del rabino Shem Tov, es una traducción que se usaba para debatir a los cristianos de aquella época. Data finales del año del 1300, el periodo medieval, y es demasiado tarde para ser de alguna ayuda textual significativa. Es un texto muy moderno, no es un manuscrito antiguo, por lo tanto no tiene validez para estar justificando que Mateo 28, 19 fue agregado. Ni siquiera tiene la lectura corta de bautizar mi nombre, Mateo de Shem Tov. En cambio, Mateo 28, 19, 20 dice: ve y enséñales a cumplir todas las cosas que te hemos mandado para siempre. No menciona nada de bautizar en absoluto el Mateo de Shem Tov. Entonces, se cae por su propio peso, por su propia evidencia. Bart Ehrman, un destacado crítico textual que no es ni cristiano ni trinitario, alguien totalmente objetivo, que se describe a sí mismo como agnóstico, está de acuerdo en que la forma larga del versículo es original. El mismo blog de Ehrman sobre este pasaje tiene una declaración de otro erudito del Nuevo Testamento que también es una autoridad en Eusebio. Y eso es lo que dice esta persona. La fórmula abreviada de Eusebio es la única evidencia textual para la lectura corta. Y es en todas esas citas que dio. Eusebio tiende a abreviar en otros lugares. Y Eusebio sí cita la forma larga del bautismo en contra Marcelium en esas fuentes. Entonces uno de los argumentos que había visto era que Eusebio, uno de los padres de la iglesia, no mencionaba la fórmula trinitaria del bautismo. Pero, como vemos, esto es una mentira. Y dos, él tiende a abreviar. Ok, vamos al siguiente. Evidencia de manuscritos. Citas de los padres de la iglesia. Vamos a continuar. Los críticos textuales no solo miran los manuscritos del texto, también examinan citas de pasajes de los primeros escritores. Todas las citas de Mateo 28, 19 que incluyen la fórmula nombre tienen la versión larga, que incluyen Padre, Hijo y Espíritu Santo, y no la versión corta que lo omiten. Vamos a analizar varios. La didaque que tengo aquí en mis manos, la didaque que tengo aquí, se las muestro un poco. Esta didaque es una didaque con un comentario mesiánico de Toby y Janicki. Y aquí tengo, bueno, aquí estoy ya en didaque capítulo 7, versículo 2. El capítulo 7 habla acerca del bautismo y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a los puntos estos. La didaque en el 7.1, con respecto al bautismo, dice que debes de utilizar la fórmula de esta manera. Después de explicar cómo primero todas las cosas, bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en agua corriente, agua de río, agua de mar, agua que fluye. También el padre de la iglesia Tertuliano sobre el bautismo dice
enseñar a las naciones que bauticen en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. También en esa otra cita, Gregory también una confesión de la fe seccional. Hipólito también habla acerca del bautismo en esta fuente. Cipriano también en esta fuente. Y hay muchos más que pueden encontrar ustedes. Entonces vemos que incluso ellos hablan acerca de la fórmula bautismal de Mateo 28:19. En la idea que la cual data a los años 50 a 70 después de Cristo. ¿A qué me refiero con esto? Que la idea que fue escrita incluso antes de la destrucción del Santo Templo, fue escrita antes de su destrucción. La idea que era un libro usado por los apóstoles de aquella época. Era un manual de cómo debería llevar la vida el creyente. Puede ser comparado incluso a la ley oral de los rabínica. Entonces, la idea que es un libro muy importante para los creyentes. Y en esta, como mencioné, en el punto anterior, en la idea que 7.1 se encuentra el Padre, Hijo y Espíritu Santo como fórmula bautismal, haciendo referencia a Mateo 28:19. Vamos a ver. En total, buscando a solo los padres anteriores a Nicea, al concilio de Nicea del 325, encontré 24 citas de Mateo 28:19 usando la fórmula completa. No hubo citas entre estos escritores con la versión corta. También hubo citas del versículo donde se detuvieron antes de la lista de nombres. Es decir, nos ordenó que enseñáramos a todas las naciones. Eso no lo conté. En varios de estos, la cita completa proporciona la base para el argumento proporcionado con el resto del párrafo. Entonces, a lo que me refiero es que incluso antes del concilio de Nicea, cuando se establece el concepto de la Trinidad y todo esto, los padres de la iglesia ya estaban citando el bautismo de Mateo 28:19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fórmulas triunas en otras partes del Nuevo Testamento. Vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento acerca de esto. Incluso si Mateo 28:19, como ahora lo conocemos, es una adición, fue añadido, eso no elimina que las otras fórmulas trinitarias estén presentes en el Nuevo Testamento. En el bautismo de Yeshua, las tres personas están presentes. Vemos al Yeshua siendo bautizado, sumergido, al Padre hablando y al Espíritu Santo manifestándose como paloma. Segunda de Corintios dice, la gracia del Señor Yeshua, el amor de Dios, es el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Primera de Pedro, que habéis sido elegidos y destinados por Dios Padre y santificados por el Espíritu Santo para obedecer a Yeshua. Aquí vemos la evidencia entonces de cómo la fórmula bautismal fue utilizada en la antigüedad en el manual de los apóstoles. Y vemos cómo ellos bautizaban en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por medio de la autoridad de Yeshua. Espero esto haya sido de bendición. Shalom, shalom, mis hermanos.